Estamos de regreso en Conexión B. Le agradecemos que continúe con nosotros y bueno, pues no podemos cerrar la semana sin hablar pues de un tema muy importante, la cultura, por supuesto. Y es un gusto saludar a Miguel Salvador Rodríguez, por supuesto, Veracruz en la cultura. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura, amigos. Pues ya inicio del mes de agosto y estamos llegando de esta plática que tuvimos esta semana sobre los 200 años de la heroica Veracruz y seguido de la misma, Laura, decidí, y lo comenté en su momento, que íbamos a hablar de esos personajes que dieron pauta a todo este contexto y a todo este desarrollo para llegar a la heroica Veracruz en este decreto número 35 del 29 de julio de 1826. Y dentro de este proceso que se dio de 16 años a partir de los años 20, cuando empieza a formarse ya esta idea de independencia después del acontecimiento de 1810, que fue el grito de Hidalgo, pero que al final pues, era un movimiento que se volvió un movimiento amorfo, popular, pero que no iba con una idea muy clara, si era el regreso del rey Fernando VII o exactamente qué se quería con ese movimiento que Hidalgo en su momento no pudo ni controlar. Eh, ya para los 1820, pues ya entra en escena Agustín de Iturbide y se consolida la independencia. Y es ahí donde surge nuestro personaje, el que vamos a hablar el día de hoy, Laura, y de que muy poco se sabe, Francisco de Borja Migoni. Aunque el apellido Migoni sí lo ubico perfectamente aquí en Veracruz. Eh, este señor Francisco de Borja, de acuerdo a pues, algunos datos, insisto, que muy escuetos que se tienen, pues era español, pasó a México, pero vivió muchos años en Londres durante el siglo XIX y se ofreció por ese conocimiento y por esas relaciones que tenía con Agustín de Iturbide a conseguir recursos económicos. Quiero decirte, Laura, amigos, que cuando ya Agustín de Iturbide toma el poder, se topa, pues él era militar y luego suele pasarnos a los que nos dedicamos a una cosa que la cuestión administrativa pues no se nos da muy bien y sobre todo la cuestión económica en casa, Laura, a veces pues por eso delegamos en la esposa, en la pareja, a que lleve las cuentas, porque luego uno no es muy bueno, muy diestro en eso. Entonces, en el caso de Agustín de Iturbide, Laura, amigo, se topa con que no hay de dónde tomar dinero. Está en quiebra el nuevo país que se está fundando, en este caso el Imperio Mexicano, la salida de capitales, por supuesto, los españoles que están llevándose su dinero. Es una crisis terrible, la deuda que se tiene con las tropas, los pendientes que hay. Insisto, es catastrófico lo que se topa en materia económica Agustín de Iturbide, y pues toma decisiones que no, en ese momento no son las adecuadas, como la confiscación de recursos a los españoles, confiscación de recursos de otros países, que después va a haber una crisis por la toma de recursos que hace de propiedad extranjera. Y este señor Francisco de Borja Migoni ya no se sabe exactamente porque pues, hay algunos datos que ha sido diputado al nuevo Congreso de España en 1820. El caso es que él se ofrece, se va a Inglaterra a tramitar estos recursos. Y cosas de la vida, pues cae Agustín de Iturbide. Afortunadamente no le toca a Agustín de Iturbide, pero ya durante el periodo de la naciente república y la llegada de agentes secretos ingleses para negociar con México tratados comerciales,
logra Francisco de Borja Migoni conseguir préstamos con dos casas de bolsa, Laura, amigos, ni con el gobierno inglés, sino con casas de bolsa, la casa de bolsa Goldschmidt y la casa de bolsa Berkeley, son las que ofrecen dos préstamos a la naciente República de México, a los Estados Unidos mexicanos, de cada uno de 16 millones de pesos de aquel entonces. Estaríamos hablando de millones, millones y millones hoy en día, en el cual eso diríamos, bueno, pues ya consiguieron, México consiguió sus millones y sus préstamos, pero el 80%, más del 80% de esos recursos, Laura, amigos, se fue para el pago de los haberes de la tropa, para compra de armamento, para el problema de San Juan de Ulúa, la situación de hacer el bloqueo a San Juan de Ulúa, compra de barcos, abastecimientos de los mismos. Y nada más para que se den una idea, y con esto cierro, don Francisco de Borja Migoni, aparte de llevarse su comisión, nada más, escuchen esto, de esos 16 millones de pesos de préstamo de la casa Goldsmith, para hablar de uno, hubo las comisiones que en total, de esos 16 millones que había que pagar, se bajó a 8 y al final como 6 millones de pesos solamente recibió en México, más o menos 6 millones de pesos, pero se debían 16. O sea, entre comisiones y ¿cómo se llama? Impuestos del mismo gobierno inglés, que ahí sí entró. Y de la casa Berkeley, más o menos sí se recibieron 11 millones. O sea, se perdieron entre comisiones y demás 6 millones de pesos. Pero al final del día, esto que quiero, que estoy comentando y que hablé en el tema sobre los 200 años de Veracruz, este recurso se supone que funcionó para que se pudiera consolidar la independencia de México a través del bloqueo de San Juan de Ulúa y a través de mantener contenta a la tropa con sus pagos y a los servidores públicos, pero hasta ahí no se utilizó realmente como para capitalizar, para que se industrializara el país. Entonces, pues esta famosa deuda inglesa, eh, Laura, fue subiendo y tenemos datos de que todavía hasta 1880, o sea, unos, te diré, 60 años después, todavía había un conflicto por el pago de estas, ya no deudas, sino los intereses nada más que se estaban generando con el gobierno inglés y que al final generó un conflicto con Porfirio Díaz, que fue muy sonado por llamado, o sea, llamado igualmente el conflicto de la deuda inglesa o el tema de la deuda inglesa que pudo muy bien Porfirio Díaz, ya con asesores y con inversores, poder negociar esa deuda. Pero bueno, para que nos demos una idea de cómo inició los Estados Unidos mexicanos allá por 1823-24, ya con este problema de ver dinero y que el dinero pues nada más se utilizara para cosas que al final del día no eran productivas en sí para la nación, sino bueno, pues se utilizó para pagar sueldos de los servidores públicos, para suministrar los barcos que debían de terminar con el último bastión español, lo que era San Juan de Ulúa, y que al final del día, bueno, pues se logró consolidar el reconocimiento por parte de Inglaterra, pero pues ese ya fue otro tema de la deuda ya con el gobierno inglés, porque como dije antes, pues esta deuda con estas dos casas de bolsa pues se subió a la bolsa precisamente, se hicieron bonos y bueno, pues la deuda pasó a otras manos y México, como siempre, pues se gastó el dinero y ya, pues debo, no niego, pago, no tengo. Y de eso, pues seguiremos hablando acerca de los personajes que mucho tuvieron que ver. Y en este caso, don Francisco de Borja Migoni pasará a la historia
como el autor y el generador de esta deuda o gestor de la deuda, y que al final pues ya no se volvió a saber nada de él cuando se llevó su comisión, querida Laura. Muchísimas gracias, Miguel. Pues te agradecemos por todos estos comentarios, todo lo que nos informas en el tema de la historia, de la cultura, y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente contigo. Que tengas muy buena tarde. Gracias. Gracias, Laura. Excelente fin de semana. Gracias. Igualmente, Miguel Salvador Rodríguez, nuestra sección, pues hablando de estos temas culturales, Veracruz en la cultura. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos.